Al empezar el siglo XIX, en el territorio que hoy forman el estado de Sinaloa y el sur de Sonora, muchas cosas estaban cambiando aceleradamente. Además de promover los negocios de los propietarios privados, las reformas borbónicas, dictadas por los consejeros de Carlos III y Carlos IV, para aprovechar mejor los recursos del Imperio Español, romperían el monopolio comercial que desde la Ciudad de México había atado de manos los capitales financieros que ya se formaban en la región. Una buena parte de los recursos que solían trasladarse hasta las arcas del Consulado de Comerciantes en la Ciudad de México se quedaron paulatinamente en Sinaloa y contribuyeron a financiar la actividad de los empresarios locales. Estaban los comerciantes, es decir, las casas comerciales de importancia, refaccionaban a productores agrícolas pequeños o medianos, a pequeños industriales o comerciantes también en pequeño. Esa era la forma predominante hasta 1890, es decir, lo que consideramos crédito prebancario, el préstamo que se da entre particulares, ya sea de casas comerciales o de hombres acaudalados, que podían ser también agricultores, mineros. Por aquellos años, las libertades concedidas al comercio, la apertura de nuevos puertos en el Pacífico y el intenso tráfico de navegantes rusos, ingleses y estadounidenses en las costas de Sinaloa estimularon el intercambio comercial en los muelles de Altata y de Mazatlán. La agricultura, sostén tradicional de la actividad minera, volteó a mirar entonces también hacia esa nueva realidad de la economía del noroeste, el comercio marítimo. Comenzaron a hacer una agricultura más ligada al comercio de cabotaje, es decir, con la apertura de puertos, de Guaymas, de San Blas. Desde las reformas borbónicas viene. Obviamente el principal medio para el abasto en la zona de occidente y el noroeste era la vía pluvial, y nosotros teníamos a los puertos, y obviamente comenzó a existir un mercado. En las lejanas provincias del norte, la independencia de México, ocurrida en 1821, no cambiaría mayormente la vida diaria de las personas. No obstante, ya sin la vigilancia de los funcionarios reales y con el natural fortalecimiento de los municipios y las diputaciones provinciales, los sinaloenses avanzarían cada vez más en el empeño de ser dueños y señores de sus propios asuntos, especialmente de sus asuntos económicos. Librados de los comerciantes de la Ciudad de México, los empresarios locales se beneficiarían con la llegada de comerciantes de todo el mundo. El puerto de Mazatlán se convertiría en el símbolo de los nuevos tiempos. Entonces tenemos ya que para 1822, o sea, después de, a principios de los 20, después de la independencia, se declara puerto de altura Mazatlán. A partir de ahí empieza una especie de auge, a crecer, mayor número de familias, y el fenómeno más curioso efectivamente es la llegada de extranjeros. Hay un viajero que dice que curiosamente pues se veía Mazatlán en un atraso total, pero a la vez era como cosmopolita, porque uno entraba a Mazatlán, pues todas las condiciones eran paupérrimas, pero al oír hablar, hablaban inglés, francés, español, ruso y de todos los idiomas, o sea, era un pueblo cosmopolita. A lo largo del siglo XIX, la minería seguiría siendo la más lucrativa de las actividades económicas, pero el comercio, especialmente el marítimo, empezaría a conectar a Sinaloa con otras regiones del mundo. En cuanto a las actividades agropecuarias, continuarían siendo el indispensable sostén de aquella bonanza. Evidentemente, hablar de la agricultura es hablar de la alimentación, ¿no? Redimensiono la afirmación en términos de que en esta época la minería es lo más importante. En términos de prestigio social podría ser lo más importante, la minería. Pero en términos humanos yo creo que la agricultura
tiene aquí un papel preponderante, incluso para la misma minería. O sea, los trabajadores mineros, los mismos dueños de las minerías, no justificarían su existencia sin la propia existencia de alimentos, ¿no? Sin cambios técnicos apreciables desde los tiempos de las misiones jesuitas, sin mercados atractivos y por ello limitada en sus aspiraciones, la agricultura como empresa capitalista tardaría todavía algunos años en llegar a tierras sinaloenses. En Sinaloa, a pesar de contar recursos propicios para desarrollar la agricultura, que es tierra y agua, durante buena parte del siglo XIX esto no se realizó, y más que nada por la falta de mercado. Hay que ver que los gobernantes, por ejemplo, Domingo Rubí, desde 1869 decía de estas características que tiene Sinaloa para el desarrollo agrícola. Sin embargo, se seguían cultivando los mismos productos que era el maíz y el frijol, independientemente de que se había hecho intentos de cultivar el café y el tabaco. Eustaquio Buelna, otro gobernante de Sinaloa en 1873, él hizo el mismo comentario en ese sentido. Y no va a ser sino hasta el Porfiriato cuando ya se va a lograr una expansión más de la agricultura, sobre todo no en los productos tradicionales, sino ya productos de tipo comercial y sobre todo de exportación. En el ocaso del siglo que había visto nacer las libertades políticas y económicas de los sinaloenses, su actividad más antigua y entrañable, la agricultura, estaba a punto de convertirse por fin en un buen negocio.